Bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo muy bien. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el contexto en el que comes. Te voy a hablar sobre la importancia que tiene el contexto a la hora de alimentarte. He subido hoy una publicación a mi perfil de Instagram en el que podrás verlo. Es una especie de infografía, un post vertical, en el que hablo o detallo de la importancia de lo que es el contexto en el que comes y por qué es incluso más importante del qué y el cuándo. Es decir, es más importante del qué alimentos comes y del cuándo. O sea, imagínate lo importante que es el contexto en el que comes. En esta foto, en esta imagen, como puedes ver, digamos que comparo la diferencia entre comer, entre alimentarte en un contexto positivo, en un contexto que acompañe, en un contexto tranquilo, la diferencia con justo lo contrario. Momento. Vale, voy a quitarme esto. Es súper importante para la digestión, para la energía, para luego no sentirte agotado. ¿Qué es esto del contexto? Al final, cuando comes, qué comes, puede ser lo mejor, puede ser unos alimentos de la hostia. Puedes comer en el mejor momento, en el mejor timing, adaptado a tu horario, a tus circunstancias, a tu entorno, etc. Pero si cuando estás alimentándote, cuando estás comiendo, lo haces en el momento equivocado, lo haces cuando estás en estrés, cuando tienes ansiedad, cuando aún todavía estás muy agitado, este no va a ser el momento perfecto y más óptimo para que puedas alimentarte. ¿Por qué? Porque si lo haces en este momento no estás digiriendo bien los alimentos, te va a costar mucho más digerir los alimentos, vas a tardar más en aprovechar todos esos nutrientes que estás comiendo y por eso es súper importante el contexto. Si estás comiendo en un entorno en el que estás estresado, en el que tienes el cortisol por las nubes, en el que no estás tranquilo y relajado, en el que estás en un sistema simpático. Parasimpático es el sistema de relajación, de anabolismo, de regeneración, y el sistema simpático es el sistema de alerta, de vigilia, el sistema en el que te hace entrenar, te da energía, en el que estás, digamos, alerta. Estos son los dos sistemas que existen en el parasimpático, en el sistema de relajación, anabolismo, regeneración. Es en el que digieres, en el que dejas a tu sistema digestivo trabajar. Dame un momento que me asegure. Vale, un segundito. Dejar esto. Ahí. Entonces, cuando tú mejor digieres la comida, los alimentos, cuando mejor aprovechas los nutrientes, es cuando te alimentas en el estado o con el sistema parasimpático, no simpático. Si tú te alimentas con el sistema simpático activado, ahí lo que va a ocurrir es que no vas a digerir correctamente los alimentos, te va a sentar mucho peor. Comas lo que comas, aunque creas que lo que comas es muy digerible, no te sienta del todo bien, te sientes que luego estás hinchado, que luego te cuesta mucho más digerir, que te entra como modorra, es decir, que te entra esta especie de sueño, de somnolencia después de comer, que te quita mucho la energía. Esto, entre otras causas, es porque no estás comiendo con el sistema parasimpático activado, que es cuando realmente se digieren correctamente los alimentos. Y por eso es más importante el contexto en el que comes, en la situación en la que comes con amigos, con familia, relajado, tranquilo, con buena vibra, o si comes estresado, pensando en tus preocupaciones, en lo que tienes que hacer, en lo que no has hecho, en los problemas que tienes que solucionar o que tienes, etcétera, etcétera. En ese caso,
va a ser mucho peor. Aunque tu alimentación sea buena, vas a digerir peor los alimentos, vas a aprovechar mejor, o sea, peor la dieta y en definitiva vas a ir tirando a lo largo del día y a lo largo de la semana, pero vas a notar que no tienes la energía óptima, no estás, digamos, con una buena energía, con una buena fluidez, no te sientes en ese estado de flow. Y por eso pongo yo por encima lo que es el contexto, por encima el contexto lo pongo antes que el qué alimentos y el cuándo, el timing. El qué y el cuándo yo los pondría en la misma balanza. Tanto el qué y el cuándo. El timing de las comidas es tan importante como el qué. El qué es tan relevante como el timing o el cuándo comes. Los pondría en la misma balanza, digamos, en el mismo nivel. Es uno tan importante como otro. No sabría decirte cuál es más importante. Son muy importantes los dos. Pero imagínate lo importante que es el contexto para que yo lo valore, para que yo lo ponga por encima de estas dos variables. Imagínate lo importante que es, porque sin un contexto adecuado, el qué y el cuándo no importan, porque te va a sentar mal, no te va a sentar bien. Así que antes de enfocarte, de aplicar, de llevar a cabo a la perfección el qué y el cuándo, o el timing, enfócate en mejorar el contexto en el que comes, el entorno en el que tú te alimentas, en cuando comes, cómo comes, en qué estado comes, con qué sistema tú te alimentas, con qué sistema activado, con el parasimpático, con el simpático. Si estás relajado, tranquilo a la hora de comer o si estás estresado, ansioso, con preocupaciones en la cabeza cuando estás comiendo. En la siguiente comida, fíjate cuál es el contexto en el que estás comiendo. ¿Estás tranquilo? ¿Estás relajado? ¿Estás con amigos, con familia? ¿O estás comiendo deprisa y corriendo, estresado, pensando en lo que tienes que hacer luego, comiendo, corriendo para acabar cuanto antes, para hacer lo siguiente que tienes que hacer? Sin saborear la comida, engullendo la comida, sin saborearla, sin apreciarla, sin dar las gracias por ese plato de comida que tienes delante. Fíjate en la siguiente comida a lo largo de la semana, cuando tú te alimentas, cómo lo haces y en qué contexto lo haces. Súper importante, de verdad que es más importante, o sea, imagínate la importancia para que esté por encima del qué y el cuál. Una vez ya tenemos el contexto dominado, el contexto controlado, una vez ya comemos en contextos positivos, tranquilos, relajados, en los momentos en los que tenemos el sistema parasimpático activado y no el simpático, no cuando estamos alerta, totalmente excitados, activados, sino cuando estamos tranquilos, relajados, con amigos, familia, social. Una vez tenemos ya esta parte controlada, lo que es el contexto, ahí ya nos podemos enfocar y podemos ajustar, definir, hilar de mejor forma, de forma más precisa lo que es el qué y el cuándo. El timing de los nutrientes, comidas y luego el qué alimentos, que por supuesto es súper importante, no quiero ni mucho menos restarles importancia al qué y al cuándo, al time, es súper importante. Pero si no tenemos un buen contexto en el que comemos, de nada va a servir comer el mejor salmón del mundo, el salmón de Alaska salvaje y lo que tú quieras, que si no es en el contexto adecuado no lo vas a digerir correctamente. No vas a aprovechar todas esas ventajas, todos esos beneficios, todas esas propiedades que te puede proporcionar el salmón salvaje de Alaska en este caso. Y lo mismo para cualquier otro tipo de alimento. Y luego en cuanto al timing es igual de importante, el timing, el cuándo. O sea, no es lo mismo comer a la noche que comer a la mañana, comer al mediodía, que comer en otro momento del día. No es lo mismo comer después de entrenar que antes. Al final el timing también es súper importante para poder optimizar tanto tu rendimiento como tu salud. No es lo mismo comer en horas diurnas que comer cuando ya se ha ido el sol. La comida no sienta
digamos que el cuerpo no asimila de igual forma que cuando come cuando hay luz que cuando no hay luz. Los niveles de insulina, es decir, la sensibilidad a la insulina es diferente. Digamos que tu sistema digestivo, según a qué hora comas, va a digerir mejor o peor los alimentos porque ya está preparado o no preparado. Si comes en un momento no adecuado, tu sistema digestivo, digamos que esos alimentos que tú comas los ve como sorpresa, entiéndeme, y entonces se pone a trabajar, pero si no es el momento más adecuado, al final digamos que no estás optimizando lo que es tu metabolismo y esto se resume en peor energía, en menos energía vital, concentración más baja, más inestabilidad mental, peor lucidez, etc. Entonces, cuando esto nosotros lo llevamos a cabo y manejamos cada una de las variables correctamente, tanto el timing como el qué, como el contexto, cuando tenemos las diferentes variables a nuestro favor, digamos que lo tenemos bajo control, comemos en un buen contexto, buenos alimentos, comemos cuando toca, nos alimentamos correctamente después de entrenar, reponemos el glucógeno, le damos energía al cuerpo para entrenar sesiones intensas, distribuimos correctamente lo que son los diferentes macronutrientes, proteína, grasa, carbohidratos, nos suministramos de micronutrientes, es decir, una dieta balanceada con alimentos densos nutricionalmente, incluyendo la energía suficiente para tu día a día, para tus entrenamientos, optimizando la recuperación con un plan nutricional adaptado a tu estilo de vida, a tus sesiones de entrenamiento, a tu demanda, digamos, y esfuerzo. Al final, este trío de variables optimizan tu salud, tu metabolismo, tu rendimiento deportivo y, en definitiva, va a mejorar todo. Todo. Pero con todo me refiero a tus relaciones sociales, a tu proyecto personales de negocios, en tu trabajo. ¿Por qué? Porque al final, si digieres mejor los alimentos, vas a poder aprovechar mejor los nutrientes, te vas a nutrir mejor, vas a poder esas calorías, esos nutrientes, digamos que utilizarlos de una forma mucho más eficiente y efectiva, vas a poder tener más energía, más lucidez, más concentración, más energía, en otras palabras, más rendimiento en tus sesiones de entrenamiento, de lo que sea, de gimnasio, de deportes, de boxeo, de jiu-jitsu, de lo que sea, de cualquier deporte que sea. En tu trabajo vas a poder rendir más porque vas a tener mejor capacidad cognitiva, porque te vas a poder enfocar más, porque no estás trabajando, tu sistema digestivo no está saturado. Entonces, enfócate no solamente en el qué, no solamente en el cuándo, sino en el contexto en el que comes. Dale importancia, cuídalo, diséñalo de la mejor forma posible para poder el qué y el cuándo optimizarlo y que realmente te sienta bien los alimentos y las comidas que comas. Espero que te esté sirviendo este vídeo. Si es así, dale like, sígueme, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, Ander González, si da el final, te lo dejaré el link en la descripción. Y sin nada más que añadir, chicos, quería hablar sobre este tema el día de hoy, aclararlo, ya que considero muy importante y que pocas personas le dan la importancia que realmente tiene el contexto, amigos. Porque sin un contexto adecuado, vuelvo a repetir, el qué y el cuándo no importa y no vas a realmente a tener esa salud, esa vitalidad, esa plenitud que te haría si cuidas estas tres variables. Así que nada más que añadir, chicos, este ha sido un poco el tema de hoy, la idea que quería tocar, sobre lo que quería hablar el día de hoy. Así que nos vemos en próximos vídeos.